Alfonso, esto es histórico. Digo que es histórico porque grabamos el lunes, es viernes. Y aquí estamos otra vez. No solo por eso, sino porque he colgado el podcast hace 3 horas y aquí estamos grabando. Bueno, pues aquí estamos 3 horas después de que haya subido el último podcast. Porque como sabéis es Alfonso el que edita el audio y lo sube. Si yo hacía poco, hago menos aún de lo que pensáis. Bastante haces. Sí, vamos, vengo aquí a que me dé una clase particular de psicología. En realidad vengo yo. Es verdad, encima viene a mi casa. Veíamos que en nuestro primer día pues habíamos dejado a los reclusos muy cansados en sus celdas durmiendo, después de un día donde había habido detenciones, la policía les había tomado las huellas, les había encapuchado y llevado a la prisión de Stanford, a los sótanos de la Universidad de Stanford. Y después de una serie de sucesos, pues ya estaban en sus celdas descansando. Y dejábamos el relato cuando los guardias, mientras los presos dormían, planeaban despertar a esas 2:30 de la mañana con uno de sus recuentos. Y es en ese instante donde Zimbardo se empezaba a preocupar, ¿no?, por qué sucedería cuando los guardias se aburrieran más, qué pasaría si llegarían al maltrato físico. Estaba realmente impresionado porque apenas habían pasado 8 horas de experimento. Y aquello pues empezaba a aparentar que realmente todos y cada uno de los que estaban en la prisión se lo estaban tomando bastante más en serio de lo que él había supuesto. Uh-huh. Sí, vamos, vimos que desde el principio se dedicaban ahí a hacerle un poco trato vejatorio a los pobres reclusos. Había burlas, recuentos ridículos. Tienes que aprender tu número, si no te lo aprendes bien te pongo a hacer flexiones, te hago distinto tipo de castigo. Todo esto pasaba. Pero bueno, en cualquier caso, después del recuento se volvieron a acostar hasta las 6:30 de la mañana, donde les levantaron. Los reclusos cuando... Bueno, les han dejado dormir 5 horas. Bueno, que no 5 no, 4 horas, de las 2 hasta las 6. Les han dejado un poco más. No, bueno, el recuento duró 1 hora. Ah, bueno, entonces solo les han dejado 3 horas. Se acostarían a eso de las 10, les despertarían a las 2, digamos que tenían distintos ciclos. Lo que pasa es que, claro, los reclusos poco a poco empiezan a estar más aturdidos, más exhaustos, más irritados, empiezan a distorsionar el tiempo, algunos incluso admiten que pensaron en abandonar. Los oficiales de prisiones, por otro lado, pues hay algunos que estaban incómodos, ¿verdad? Pero estaban como un poco empezando a cogerles el gusto, con una fuerte sensación de autoridad. También sucede un fenómeno del que hemos hablado en otras ocasiones. Como están inmersos en una situación que es absolutamente nueva para todos ellos, ¿cómo actúan? Fijándose unos en otros. Y como actúan fijándose unos en otros, el que resulta más autoritario o el que parece que encarna más la imagen de carcelero es al que imitan. Uh-huh. Porque no saben sino cómo actuar. Es una situación nueva para todos ellos. Hemos hablado en algunos podcasts de ese fenómeno que es común, es decir, nosotros somos seres sociales. Uh-huh. En el momento en que estamos ante una situación extraña, lo primero que hacemos es ver cómo se comportan los demás. Es además así como de alguna forma asumimos y aceptamos pues las reglas de nuestras sociedades. Unas preguntas que me han surgido. Dices que estaban aturdidos y empezaban a distorsionar el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿En la cárcel les tapaban las ventanas, no les dejaban saber cuándo era de día, de noche, o simplemente es por fastidiarle los ciclos del sueño? Era un sótano. Ah, era un sótano. Claro, está en los sótanos del edificio de psicología de Stanford. Entonces no tienen ventanas. No tienen ventanas y por supuesto no tienen relojes ni nada que indique la hora que es. Uf. El paso del tiempo no tienen posibilidad de medirlo. Más allá de por las rutinas carcelarias, las comidas, los recuentos... Ya, pero las rutinas las controlan los carceleros, les pueden hacer creer que han pasado en 4 días, que han pasado, 5 o 6. Eso no lo harán. En general las comidas sí que van a tener un horario fijo, pero lo que muchas veces va a suceder es que a lo mejor hay un preso que empieza a quejarse porque no les van a dejar sin cenar 2 horas antes de la cena. Uh-huh. Porque no sabes qué hora es ni cuándo le toca. Y otra pregunta. Dices que ya en este punto del experimento, algunos de los reclusos, de los estudiantes que hacían de reclusos, se plantearon abandonar. Uh-huh. Claro, yo aquí me pregunto cómo se tomaron estos datos, quiero decir. Por supuesto que no se les iba preguntando, oye, ¿vas a abandonar? ¿Son por los micrófonos que tenían ocultos? ¿O les preguntan a posteriori? En este caso es a posteriori. ¿Y no puede estar distorsionado lo que piensas unas semanas después, unos días después? Sí, puede con estar. Respecto. Sí. Tenemos distintas fuentes para tomar datos de este experimento. Tenemos la cámara de vídeo, uh-huh. Tenemos las grabaciones realizadas en la celda
tenemos los diarios, digamos, de los oficiales de prisión, tenemos el diario de Zimbardo y de sus colaboradores, y aparte tenemos pues lo que luego se les pedirá al final del experimento a todos los participantes, que es pues una serie de reflexiones, de conclusiones sobre distintos temas. De todas estas fuentes es de donde se elaboran todos los datos, de tal forma que hay un poco una miscelánea, ¿no?, de recopilación de datos. En este caso, esas apreciaciones íntimas de los presos habitualmente son tomadas del recuerdo que ellos hacen, de la rememoración que ellos hacen una vez finalizado el experimento. Vale, vale. En fin, son ya las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, pues les despiertan para preparar los ejercicios. Les despiertan, claro, están todos dormidos. Están dormidos, cansados, exhaustos, les llevan a rastras a hacer los ejercicios, que básicamente es equivalente a los recuentos. Les dan instrucciones sobre cómo hacerlos y les empiezan un poco a explicar cómo tienen que arreglar las celdas, cómo tienen que funcionar, qué orden tiene que estar, cosas que no estaban reguladas en un principio, pero que los guardias metidas en su papel pues consideran que es relevante, ¿no? Pues oye, tenéis que hacer las camas, tenéis que hacerlo de esta forma, esto tiene que estar limpio. Hay un recluso que en medio de este proceso pues se queja y deja de hacer los ejercicios, deja de hacer caso, y evidentemente los guardias inmediatamente le cogen y pues al hoyo. Ahí, más aislado aún. Sin más ni menos, ¿no? Le coge, le meten en el hoyo y continúan pues en las celdas, en las habitaciones, van haciendo pues un poco una revisión de cómo han hecho las camas. Hasta que en un momento determinado, pues a uno de los reclusos le empiezan a chillar, ¿no? Que si esto le parece, bueno, a uno de los reclusos, justamente al recluso aquel que quería hacer la revolución con el paso de los años, ¿no? Uno de los dos que explicábamos su detención en el primer podcast. Sí, había dos importantes, recuerdo. Había uno que quería hacer la revolución. Y había otro que lo que quería era colaborar en el equilibrio y la eficiencia de las instituciones del Estado. Pues en este caso es el revolucionario. Al revolucionario le empiezan a gritar, es el preso 8612, le empiezan a gritar, a esto le llamas tú una cama bien hecha, vuelve a hacerla como Dios manda, y le tiran todo al suelo. ¿Qué sucede? Que, como narración refleja, este preso, que ya decimos que es un estudiante y lleva allí 8 horas, le dice algo así como tío, que le acabo de hacer. El guardia no se espera esto, y es donde se produce, digamos, la primera utilización de la fuerza, la primera respuesta violenta que se da ante los guardias. De alguna forma, el oficial se sorprende, le empuja y le da un puñetazo en el pecho, mientras comienza a pedir ayuda al resto de oficiales, ¿no? Al grito de emergencia en la celda 2. Joder. Todo esto simplemente porque la persona ha dicho, oye, que sí que está bien hecha, no me estropees la cama, son las 6:30 de la mañana, me has despertado 2 veces, ayer apenas comí. Bueno, podemos imaginarnos un poco cómo podía estar, ¿no?, este recluso. Pero hasta cierto punto, la parte de la violencia, claro, es que es complicado porque está reproduciendo una prisión. Si la quiere reproducir bien... Sí, pero estás en un experimento. Los carceleros rodean a 8612 y, claro, pues al hoyo le llevan. ¿Qué es lo que sucede? Que el hoyo no estaba hecho para 2. Anda. Y ya, a las primeras de cambio, ya hay 2 que están ahí metidos. 819 y 8612. O sea que no ha pasado ni 12 horas y ya se ha utilizado la fuerza. Sí. Sí. O sea que el caso es que se han metido en situación rápidamente. Sí, sobre todo, además es que esta primera agresión, aun siendo leve, no deja de ser una agresión, se produce realmente por un gesto espontáneo de no esperar que el recluso conteste de esta forma, lo cual por otro lado no es especialmente lógico porque, claro, tú estás molestando. Normal que reaccione, es decir, es un preso. De una u otra forma, no parece que sea una reacción proporcional en cualquier caso. O sea, seguimos con la conclusión que habíamos llegado en el día 1, de que en qué poco tiempo las personas se dejan llevar por la situación, por el cargo, por la posición en la que te ponen. Nada de tiempo. Además, es que me estoy acordando que ninguno de los estudiantes quería ser inicialmente carcelero. Todos querían ser reclusos. Al final del experimento yo creo que todos hubieran querido ser carceleros. Pero bueno, ¿qué sucede? Que estos 2 reclusos que hemos dejado en el hoyo empiezan a hablar, cosa que estaba prohibida en las zonas comunes, y empiezan a tramar una revuelta. Están bastante enfadados por unos motivos obvios. Esta revuelta o esto que pretendían hacer lo aplazaron porque las necesidades fisiológicas mandan y, claro, están encerrados y solamente pueden ir al baño cuando los carceleros lo consideren oportuno, cosa que no sucede cuando están encerrados en el hoyo. También decir que en toda esta dinámica de llevar al baño y traer al baño, hay que tener en cuenta que los carceleros, después del experimento y durante,
decían que es cuando más difícil les resultaba ser carceleros. Esto encaja mucho con la idea de que, claro, en la situación de la cárcel, mantener el papel de carcelero era relativamente sencillo. Pero en el momento en el que abandonaban la cárcel para llevar al preso por un pasillo, decíamos, con la cara tapada, bien con una bolsa de papel, bien con una venda, con lo que encontraran, de repente se encontraban ellos a solas con otra persona en los pasillos de la universidad llevando a alguien al baño. De tal forma que se salían un poco del papel de carcelero. ¿Cómo lo solucionaban? Actuando de forma aún más brusca. En muchas ocasiones, digamos que intentaban actuar con más dureza para compensar eso que ellos notaban como pérdida de la fe en el papel, por decirlo de alguna forma. Es como que ya me he metido en este papel así de rápido y cuando de repente, bueno, porque hemos visto que me meto en el papel en gran medida por todo el ambiente que me arrastra, o sea, el cargo me arrastra, la situación me arrastra. De repente cuando se difumina eso, yo que ya me he acostumbrado a esta situación de poder, me niego a salir de ese papel. Claro, bueno, y además que es mi misión, ¿no? En este experimento representar este papel, y cuando veo que me cuesta, pues resulta que lo que hago es meterme aún más, o forzarme a meterme aún más, o ser aún un carcelero más duro, más cruel. No, soy un carcelero, entonces tengo la autoridad, entonces la forma de reafirmándome más es mostrar esa autoridad. ¿Puede ser eso? Sí, sí. Este es el proceso. Pero bueno, mientras que estos dos presos están situados, están en el hoyo, ¿verdad? En el armario que decíamos de 1 metro cuadrado, toca el desayuno para el resto, para ellos no, porque están castigados, y los presos pues deciden hacer una huelga de hambre, deciden no comer, para mostrar la solidaridad de los reclusos. Como vemos, ya se van estableciendo distintos focos de conflicto. Y de hecho se saltan la norma de hablar y deciden crear una especie de junta de prisioneros, una especie de grupo de prisioneros, para negociar con la prisión y mejorar sus condiciones. Veremos luego en qué acaba esto. Después del desayuno comienzan a pasar cosas. Hay un par de presos que se niegan a volver a las celdas, que quieren quedarse ahí, y claro, pues son 2 presos que están rompiendo las normas de la cárcel, que es no hacer caso de las órdenes de los carceleros. ¿Qué hacemos con esos 2 presos? Pues al hoyo. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay hoyo. Que son 4 los que... Hay 2 en el hoyo y más de 2 no caben. Entonces les meten ya empujones en la celda, ¿vale? Les agarran y les empujan hacia la celda. ¿Y en este momento no se plantearon dejar el experimento simplemente? Pues no, bueno, no digo que no lo pensaran, pero desde luego nadie lo hizo. Mientras, pues los reclusos de la celda 3 se van ofreciendo a fregar los platos. El otro amigo del que hablábamos, el otro recluso... El colaborador. Del que hablábamos el otro día, los demás en las celdas se están desmadrando. ¿Qué sucede? Que cuando esto va pasando, los reclusos van desmadrando o van protestando o van, digamos, intentando rebelarse de alguna forma ante la presión de los guardias. Pero los guardias, ¿cómo interpretan esto? Pues interpretan que están siendo blandos. Y dicen, hombre, si esta gente se rebela es porque no estamos consiguiendo imponer nuestra autoridad. ¿Qué tendremos que hacer? Actuar con más mano dura. Pero a ver, es que ¿sabéis que intento yo encontrar una moraleja de las cosas que van pasando? Claro, tú te pones en el lugar del preso y no tiene ninguna opción. No, haga lo que... Muy pocas. Claro, o sea, la única opción que tiene es aceptar el nuevo statu quo, o sea, la nueva situación. Si no la acepta y se revela, lo que va a provocar es que la situación sea peor. Sí, y además es que los guardias están ahí y ellos van entendiendo que su papel es precisamente ese: hacer que cuanto más te rebeles, peor sean las circunstancias. Ese es su papel. ¿Qué es lo que hacen? Pues primero establecen un periodo de trabajo matinal. Ahora todos, después de desayunar, lo que va a tocar es limpiar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. De hecho, limpiarán varias veces la cárcel. ¿Y qué más hacen? Pues enfadados por la rebelión de los presos, entran en las celdas, agarran todas las mantas, las sacan fuera de la prisión y las tiran a los cardos. ¡Qué majos! Con cariño. De tal forma que, claro, las mantas se llenan de pinchos, de cardillos, y las hacen pues inutilizables sin que te pinches para ello. Los presos luego, una de sus tareas será limpiar cada una de esas mantas que han restregado entre los cardos. Sigamos. Distintos ejemplos de cómo les estaban haciendo la vida imposible. Hay incluso algún oficial que después comentó que bueno, que no se sentía del todo duro, pero que quería dar una imagen de autoridad. Y para dar una imagen de autoridad empieza a decir a los presos que se insulten unos a otros. Y los presos lo hacen. Claro, les acaban de castigar tirándoles las mantas de la celda.
acabando encerrados en el hoyo. Y el caso es que el oficial contaba que se había sorprendido absolutamente de que esa ocurrencia suya se estuviera realmente llevando a la práctica. Pero bueno, el experimento prosigue, ya han tirado eso, hay 2 en el hoyo, aquello está un poco caótico y hay 3 presos que deciden pues intentar de nuevo rebelarse. Se arrancan los números de los uniformes, empiezan a gritar, a protestar. ¿Y los carceleros qué hacen? Pues estamos diciendo, si tú te rebelas, yo impongo más fuerza. Agarran a los presos, les desnudan y les dejan así hasta que no vuelvan de alguna forma a colocar los números en los uniformes. Oye, una pregunta. ¿Había hombres y mujeres en los presos? Todos los sujetos del experimento, tanto los presos como reclusos, son hombres y también los que dirigen el experimento. Pues toma sesgo el experimento tiene, ¿no? Tiene este sesgo. Es verdad que entre los presos hacer una prisión mixta en el año 71 no creo que fuera una idea que ni siquiera se les ocurriera. Sospecho, no lo sé. Pero sí es verdad que el hecho de que no hubiera ninguna mujer entre los experimentadores pues resulta un poco raro. Y también, por supuesto, entre los reclusos y los carceleros, sí. Pero bueno, ahora tenemos 2 personas en el hoyo, 3 personas desnudas, Madre mía. otros cuantos protestando, otros en huelga de hambre y otros pues quejándose. Estamos hablando más o menos de las 10 de la mañana. En huelga de hambre. En huelga de hambre habían decidido no desayunar como apoyo a los 2 presos del hoyo. ¿Y el colaborador qué hacía? ¿El preso colaborador? El preso colaborador pues se había dedicado a fregar los platos del desayuno. En este momento son las 10 de la mañana, que es cuando se produce el cambio de turno. ¿Qué sucede? Que los guardias que llegan del cambio de turno dicen, oye, yo ayer me fui y esto era una prisión donde esta gente estaba haciendo recuentos de una forma ordenada. Y yo ahora vuelvo y me encuentro que esto pues está revolucionado, ¿no? De alguna forma hace que los guardias que ya estaban se sientan un poco responsables. Y se pican entre ellos, entre los guardias, a ver quién consigue mantener el orden. En mi turno había más orden que en el tuyo. Yo te los dejé como una balsa de aceite y están... En este momento sucede esto. Lo que suele pasar en los turnos de los guardias es que alguno, habitualmente el que actúa de una forma más brusca, digamos que se transforma en el cabecilla. Incluso hay algún turno en el que algunos de los guardias compiten entre ellos para ver, digamos, quién tiene más autoridad ante los presos. Esto se hace en las primeras interacciones. De tal forma que más o menos en cada grupo de guardias, de 3 guardias, pues normalmente siempre hay un cabecilla que es un poquito el más cruel y luego hay alguno que está un poco más en segundo plano y que simplemente de vez en cuando ordena, y hay alguno pues que bien intenta competir o bien, por decirlo de alguna forma, ríe las gracias del otro. Entre todos ellos sí es verdad que hay uno que destaca, al que los presos llaman John Wayne por su tremenda capacidad empática. Pero bueno, ya han llegado los nuevos carceleros y empieza a haber lo que viene a ser una rebelión. 3 presos, los presos de la celda 1, reaccionan frente al incumplimiento de contrato, empujan las camas contra la celda, los catres que tienen en la celda, tapan la apertura de la puerta, apagan las luces y se encierran ahí. ¿Cómo que reaccionan ante el incumplimiento de contrato? Que según el contrato que firmaban nadie les dijo que iban a hacer que unos presos estuvieran desnudos, nadie les dijo que iban a coger sus mantas y les iban a tirar los cardos, nadie les dijo ninguna de estas cosas. Y de alguna forma sienten que aquello no es lo que ellos esperaban, ¿no? Ellos esto lo llaman, de alguna forma, pues lo llamamos incumplimiento del contrato, ¿no? Vale. Pero bueno, lo que resulta es que estos 3 se encierran en la celda antes de que llegue ningún guardia y por tanto están ahí encerrados. Los guardias que intentan entrar no pueden porque las camas están bloqueando completamente la entrada. Bueno, ya tendrán ganas de ir al baño. Pues sí, esto puede ser. Ahora, ¿qué pasa? Que de repente esto, que es un intento de rebelión dentro de la regla, ¿qué es lo que van a hacer los carceleros? Más tensión. Más fuerza. ¿Cómo van a utilizar la fuerza? Pues dado que no puedo entrar en la celda 1, que es donde se han atrincherado estos reclusos, me voy a la celda 2, donde están los 2 que venían del hoyo y otro recluso, y entran, les sacan a empujones, les ponen contra la pared, les esposan y les quitan las camas. O sea, que están pagando estos pobres reclusos lo que han hecho los otros. Esto pasa como en la vida misma. Exactamente. Pagan justos por pecadores, que se dice en España. Hay un refrán que dice eso. Sí, exactamente. Dicen, bueno, cuando la uno se porten bien, pues entonces ya veremos si os lo devolvemos o no. Mientras tanto, os quedáis sin camas. ¿Qué pasa? Que después de la celda 2, pues se van a la celda 3 a realizar el mismo procedimiento. Ante lo cual, de la celda 2 intentan advertir a los de la celda 3 que van a por ellos y que bloqueen la puerta. ¿Cuál es la respuesta de los carceleros? Más violencia, claro.
agarran los extintores que habían puesto por si acaso hubiera algún incendio y rocían con ellos a los presos para intentar que se callen. Unos extintores de CO2 que habían colocado en el lugar del experimento. Madre mía. Esto ya empieza a parecer una película, ¿no? Pues sí, y no hemos llegado a las 24 horas aún. Sí. No me No. extraña que Zimbardo tuviera preocupación de si esto se iba a ir de las manos. Una ligera preocupación, ¿no? Pero esto es como todo. Si él no está actuando, el que calla otorga, que se suele decir, ¿no? En efecto, está viendo lo que sucede. Sí, sí. Ellos no están solos, o sea, hay un grupo de gente que está viendo cómo todo esto sucede. Claro, y eso lo saben los carceleros. Dicen, si no me dicen nada, es que aprueban estos métodos. Por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, acallan a los reclusos de la celda 2 con los extintores, van a la celda 3 y también sacan sus mantas. Pero en este instante hay algún carcelero que, con buen criterio para sus fines, se da cuenta de que mejor que hacer eso va a premiar a los reclusos de la celda 3 de alguna forma, con privilegios, para ver que los que son buenos reclusos van a recibir un trato mejor que los que son malos reclusos, que en este caso son los de la celda 1 y 2. O sea, este carcelero es más listo. Está intentando provocar la división entre los reclusos, ¿no? Entonces les dicen a los de la celda 3 que no se preocupen, que si siguen portándose bien se lo devolverán. Les dicen a los celda 2 que hasta que los de la 1 no se vayan, no van a devolverles las camas, y se empiezan a afanar por hacer más hueco en el hoyo, quitando cajas que había en el armario porque ya no caben allí los presos. Para intentar aplacar los ánimos también se les ocurre hacer un nuevo recuento de presos que resulta un tanto dantesco, porque claro, quedan 4 presos, ¿no? Hay unos cuantos en el hoyo, otros están en la celda encerrados, hay alguno desnudo, entonces claro, se encuentran con 4 o 5 reclusos, alguno desnudo, y empiezan un recuento. La situación de una u otra forma se está volviendo un tanto precaria. Todo esto, ¿cómo va haciendo mella en los presos? Pues cada vez tiene una distorsión temporal mayor. Claro, si suceden muchas cosas en muy corto espacio de tiempo, ellos empiezan a pensar que ha pasado mucho más tiempo del que en realidad ha sentido. Se sienten, por otro lado, que están resistiendo. En estos primeros momentos, digamos que muchos de ellos se sienten, por decirlo de alguna forma, héroes, se sienten fortalecidos en su ego por ser capaces de enfrentarse a la injusticia de los guardias. Es otra vez lo mismo. Se sienten metidos en su papel y ellos piensan que su papel es resistir. Mientras que los guardias piensan que están también actuando de una forma razonable, porque como los presos se comportan tan mal, ellos tienen que actuar de esa forma. Claro. Es un poco aquí donde estamos. Y los acontecimientos se siguen desarrollando. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Pues los reclusos de la celda 1, que están ahí encerrados y atrincherados, deciden que es un buen momento para fugarse. Uno de ellos, que tocaba la guitarra y tiene las uñas al parecer especialmente fuertes, consigue separar un embellecedor de un enchufe y utilizarlo como destornillador para sacar la cerradura de la puerta. Su plan es que alguno de los presos distraiga a un guardia o fingir que uno de los que están allí encerrados está enfermo para que un guardia les saque, y cuando les encierren, realmente no quedarse encerrados. De tal forma que mientras llevan a ese recluso al baño, él saldría, le atacaría y así conseguirían fugarse. Pero madre mía, pero qué metidos están en el papel. Si se quiere ir de ahí es tan sencillo como decir, me voy. 12 horas. 12 horas llevan. 12 horas, pero es que es increíble lo que nos metemos en la situación, ¿no? Sí. Lo de esta prisión es impresionante. Te digo, hoy es lunes, ¿no? Todo empezó el domingo. Claro, es que si tú quieres que alguien actúe de cierta manera, simplemente tienes que meterle en el ambiente propicio para ser de la manera que tú quieres que esa persona sea. Esto no siempre va a ser así y no va a ser así para todos. Ya, bueno, pero aquí... Pero desde luego aquí funciona absolutamente. Y desde luego todos somos sensibles a esto, sin lugar a dudas. Pero además a mí, igual es que soy un poco pesado, pero a mí lo que me sorprende, porque yo en la vida puedo entender que esto sea así, en el sentido de que tú llegas a una situación donde no tienes otra opción, entonces te tienes que convertir en la persona propensa para la situación en la que estás, ¿no? Pero es que estas personas todas tenían otra opción. Sí. Es, me voy. Sí, hombre, también no olvidemos que en algunos casos yo creo que lo olvidamos un poco el factor del dinero, ¿eh? Que es un incentivo para quedarse allí. Yo creo que no es suficiente. Pero, bueno, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí, esos 800 euros que hablábamos, 800 y pico euros. Algo así vendría a ser. Entonces, pues habrá gente que a lo mejor lo necesitaba, que a lo mejor lo quería, o había también quien se había puesto a prueba, lo decíamos, ¿no? Entonces, igual en estos primeros momentos, pues igual también estaban un poco esperando a ver qué pasaba. A partir de aquí, bueno, ¿qué sucede? Que un guardia pasa por casualidad al lado de la celda 1 y empuja la puerta.
de tal forma que el cerrojo cae al suelo y se desbarata el plan de fuga de estos reclusos. Y bueno, después de esto, evidentemente son castigados, evidentemente se arma y comienzan de nuevo, ¿no? Pues los recuentos. Intentan, porque claro, ya tenemos esta celda que se ha caído en la cerradura, han entrado, han conseguido retenerles, les han sacado, les han dado su castigo, su merecido, como queramos decirlo. Los otros guardias, los otros que estaban en el hoyo, ya están más calmados. Más o menos la situación, digamos que de una forma u otra, pues se va, parece que un poco, no tanto como controlando, pero sí normalizando un poco más. Comienzan los recuentos y todo lo demás. Aquí hay un detalle que llama bastante la atención. Y es que en este momento uno de los subdirectores, ¿no? Uno de los colaboradores de Zimbardo, llama a un guardia pues para hablar con él, porque le parece, cuando acabamos de decir que algunos guardias tienen una actitud mucho más dura, mucho más seria, mientras que otros digamos que se quedan en un segundo plano o no, digamos que no ordenan a los reclusos, no mandan, digamos que están en un segundo papel, pues el subdirector de la prisión llama a uno de estos guardias para convencerle de que por el bien del experimento sea por favor un poco más duro, que se meta un poco más en su papel. Claro, el guardia dice, hombre, yo es que no entiendo que las cosas se arreglen así, yo es que no veo así las cosas, y dice, bueno, vamos a intentar hacerlo así por el experimento, tal, y al final le convencen para que intente hacerlo mejor. Madre mía, y eso que Zimbardo estaba preocupado de que había mucha violencia. Bueno, eso es el subdirector, no es Zimbardo, pero sí. Quieren que todos estén metidos en su papel. En el fondo es el mensaje que está dando la dirección. Quiero decir, a ver, esto no tiene nada que... O sea, es muy distinto, pero yo como trabajador en una empresa siempre he sentido que es muy importante los mensajes que da la dirección. Por supuesto. Entonces, si Zimbardo está dejando que su colaborador dé ese mensaje, ese es el mensaje de la dirección. Hemos puesto el ambiente, hemos puesto las normas, hemos puesto la arbitrariedad en las normas por encima y hemos puesto además la complacencia del que tiene que dirigir todo esto. Hemos hecho el cuadro entero para que esto suceda. Claro que sí. Porque es que además, claro, son dos grupos distintos en el sentido de que unos están retenidos, entonces tienen una autoridad obligada, que se les obliga, ¿no? Los convictos. Y luego tienen otro grupo, que son los carceleros, que tienen una autoridad distinta, porque es la autoridad de quien le da el cargo. Sí. No sé si me explico. Entonces, claro, el recluso, su única autoridad es lo que él piensa que tiene que hacer un recluso. Un recluso tiene que resistir, decíamos, ¿no? Este recluso que lo que tiene que hacer es fugarse. Finalmente, de hecho, ni siquiera eso. O sea, todo esto surge porque se quieren fugar porque están hartos. No se entiende muy bien, pero que en realidad se quieren fugar porque están hartos. No creo que se quieran fugar porque es lo que haría un recluso. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que si a ti te van a pagar por estar ahí las 2 semanas en la... Sí, te quieras fugar. Y si te fugas, es como abandonar tu puesto de trabajo, ¿no? Te van a pagar. Es lo que sería romper el contrato. Exactamente. ¿No? Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que se produce una escalada. Y en esta escalada, en el yo más, que se produce entre los reclusos y los guardias, lo que hacen realmente es interiorizar aún más su papel en esta competencia, unos por rebelarse y otros por controlar. Realmente es esto lo que sucede. Claro, porque todo está dispuesto para que esto suceda, aunque no fuera lo que preveyeron que pasara. Madre mía. Como todo esto está de esta forma y está todo tan descontrolado, Zimbardo decide que aquellas quejas que tenían los reclusos, que decíamos que vamos a tener la comisión de quejas de reclusos de Stanford, decide coger 3 reclusos, que los reclusos elijan a 3 personas como representantes. Y entonces 3 de estos reclusos pues van a hablar con Zimbardo para exponer sus quejas y sus peticiones. Las quejas son muy obvias, ¿no? Que reciben maltratos verbales y físicos, que hay hostigamientos gratuitos y que hay una comida deficiente. De hecho, en algún momento les han castigado sin comer, ¿no? A los que estaban en el hoyo y todo lo demás. Y como peticiones, pues piden por favor que les dejen las gafas y algún medicamento, alguna noche más de visita, y también piden pues servicios religiosos para quien los solicite. Lo curioso del tema es que, pues Zimbardo más básicamente les explica, Zimbardo también, por supuesto, con su pose de director de prisiones y también, por cierto, con gafas de sol para impedir el contacto visual, impedir la cercanía de los presos, les va convenciendo, les va diciendo su posición. Y su posición es que si los guardias han actuado así, es porque ellos se han portado mal, que si ellos mejoran su comportamiento, obtendrán mejor trato por parte de los guardias. Esto es lo que tú dices, luego hay un respaldo completo, vamos a decir, de la autoridad de la prisión respecto a los prisioneros. Entonces dicen, no puedo asegurar nada, intentaré ver si puedo conseguir que el trato mejore un poco, intentaré ver si puedo conseguir más visitas o más cosas, intentaré... Claro, todo esto también es un poco extraño, porque usted no tiene que intentarlo, ¿no? O sea, usted puede hacerlo.
y después de todo esto él no se compromete a absolutamente nada. Muy típico también de la alta dirección. De cualquier estamento, ¿no? En cualquier caso, luego veremos que hay alguna de estas peticiones que sí son atendidas. Yo siempre en la vida, perdóname que haga este inciso que tiene poco que ver, muchas veces me he planteado qué hay que hacer para que te digan de quién depende algo. No, que nos parece una broma, pero no lo es. Porque al final te lo dicen y la solución es depende de alguien a quien tú no puedes acceder. Y digo yo, ¿no sería mejor poner las vías? O sea, porque es que al final la sensación que me da, y esto igual es irse mucho del tema, ¿no? Es que uno es Kafka. Claro, al final es la típica situación de, hombre, ¿no? Que tienes un problema en alguna tienda y te enfadas con el vendedor y te dice, hombre, la chica no tiene ninguna culpa, no sé qué. Y dice, bueno, es verdad, la chica no tiene ninguna culpa, pero es que a mí no me están poniendo otra persona para hablar. No, y cuando hablas con el de arriba tampoco tiene ninguna culpa y al final es el fabricante y no es el fabricante, es el proveedor. Y no es el proveedor, es aquella persona tan lejana que... Y esto sucede en casi cualquier nivel, sí. Y en cualquier organización burocrática, por así decir, hay una difusión, ¿no?, de la responsabilidad. Se usa para eso. Pero bueno, hemos visto que los presos se han reunido con Zimbardo en la comisión de quejas de reclusos de Stanford y bueno, hay un momento donde un recluso, el 8612, Doug, el recluso aquel que decíamos que quería ser revolucionario, empieza un poco a sentirse mal, se siente mareado, quiere ver al director, se queja de sadismo, se queja, los guardias le dicen que si se porta bien le tratarán mejor, pero no consiguen calmarle. Y entonces Zimbardo decide que ante la insistencia de me siento mal, de quejas, de un poquito está fuera de control este preso, pues decide reunirse con él. ¿Qué es lo que sucede? Que no se reúnen solos. En ese instante, el asesor que tenía Zimbardo para preparar el experimento, Carlo Prescott, de quien hablamos, un ex recluso de San Quintín, que había pasado bastantes años en un régimen penitenciario, está allí también. Cuando este preso va y dice que se encuentra mal, que no soporta el hostigamiento y malos tratos de los guardias, que consideran que aquella conducta es, que no se puede soportar, este preso de 17 años en San Quintín le cuenta que sí se puede soportar. Y le empieza de alguna forma a intimidar con su experiencia, a decir tú no sabes bien lo que es esto, si tú supieras dónde yo he estado y además te lo voy a contar, es que esto no es nada, si tú estuvieras en la cárcel te comprarían por un paquete de tabaco, verías a ti lo que te iba a pasar. Llega a tal punto que Zimbardo le para. Dice, oye, Carlo, está bien, pero para un poco porque dices que me hunde aquí a este preso. Pues que es que además este preso en concreto, tal como lo entiendo yo, era muy débil en este aspecto. O sea, quiero decir, cuando tú tienes muchas expectativas en algo, también tienes mucho riesgo, tienes mucho que perder. Y este preso tenía mucho que perder, porque recuerdo que nos dijisteis ayer que este preso se tomaba el experimento como una prueba para demostrarse a sí mismo que soportaría en una prisión. De alguna forma, ser capaz de soportar eso era algo que había asumido como parte de su identidad. Claro, quiero decir, igual los otros presos hablamos que igual era el dinero, vete tú a saber, que parece ser que tienen unas motivaciones un poco más peregrinas, menos importantes, ¿no? Pero este que quería ser un revolucionario y quería estar preparado para esto, pues claro, el sentirse que no está soportando una prisión de mentira. Sentirse que él está fallando. Y que encima le llegue una persona que ha estado en prisión, que hasta cierto punto puedo entender que no que sea su ídolo, ¿no? Pero que sí que sea, que en ciertas cosas, en cierta medida represente esos ideales de soportar, de aguantar, de la revolución, que él, en los que él se quiere ver personificado. Claro, que esa persona llegue y te diga eso, pues te destroza. Sí. No me quiero imaginar la charla que le dio esta persona para que hasta Zimbardo le dijera para un momento que esto se está yendo, ¿no? La intimidación que debió de sufrir ante alguien que ha soportado eso y cosas mucho más duras y le está básicamente diciendo lo blando que es, ese ataque a su persona, a él que pensaba que realmente podría llegar a soportar todo aquello, que realmente podría en esas circunstancias llegar a ser de alguna forma un líder, un revolucionario. Claro, la autoestima de esta persona, su autoconcepto, se debió haber claramente dañado. Aquí vemos el peligro de las grandes expectativas, por ejemplo, para esta persona. Es posible. ¿Qué pasa? Que después de que le den todo este discurso, Zimbardo le dice que bueno, venga, yo entiendo que estás mal, es un poco condescendiente, pero vamos a ver si te conseguimos meter. Y es aquel momento que comentábamos en el podcast anterior,
donde le ofrece, mira, si tú te metes en la prisión de nuevo, si vuelves con tus compañeros, pues te trataremos mejor y tú tan solo tienes que darnos algo de información de lo que allí sucede, de tal forma que podemos colaborar y esto será mejor para todos. O sea, que es el chivato. Le intenta transformar en el soplón, ¿no? Pero eso ya debe ser para él destruirle completamente. Claro, pero además de todo esto es que esto no es lo que a priori hace un experimentador ante uno de sus sujetos del experimento que alega realmente tener malas condiciones o estar en una situación que realmente es crítica para él. Pues que Zimbardo ya está metidísimo en el papel, es uno más que ha caído en la situación. Zimbardo ya es el director de una prisión y no el director de un experimento. ¿Qué sucede? Que este recluso 8612, Doug, del que hablábamos, vuelve a integrarse con sus compañeros sin haber dicho si sí o si no a la oferta de Zimbardo de ser soplón. Ya el hecho de no haberse negado también debía comerle la cabeza de forma importante. Claro. Si yo soy un revolucionario, me han ofrecido ser el soplón y no les he dicho inmediatamente que no. Si yo doy a quejarme y me han dicho que soy un blando. Si yo realmente llevo aquí solamente un día y mira cómo me encuentro, pues todo esto debía tenerlo en la cabeza. Sale de la reunión con Zimbardo, pues entiendo que bastante desorientado respecto a qué hacer, y es este instante en el que empieza a farfullar, empieza a hablar, hasta que finalmente es cuando dice al resto de presos que de allí no se puede salir, que de allí no se puede escapar. Farfulla cuenta que se reunió con Zimbardo, que había un montón de abogados, que había un montón de gente, que no se puede romper el contrato, que de allí no van a salir. Es otra vez lo mismo de antes, lo mismo de cuando el carcelero tenía que llevarle al baño por el pasillo y se encontraba algo que le cambiaba la situación y se negaba. Esto es lo mismo, se está encontrando algo que está negando, el ambiente ya no es tal que refuerce su idea de ser un revolucionario, de ser una persona que resiste al sistema, y él lo que quiere hacer ver a los demás es que no se puede, es que no le dejan ver. No es que yo haya fallado. Exactamente. Yo no he fallado, chicos. Lo que sucede es que no se puede salir. Y claro, el problema es la lectura que esto tiene en el resto de los presos. La lectura que tiene claramente es que el experimento de la prisión de Stanford se acaba de transformar en la prisión de Stanford. Exactamente. Aquí ya digamos que el experimento para muchos de ellos no parece ya ser un experimento. Resulta que el contrato ahora lo que dice es que yo me tengo que quedar aquí. Ya es la prisión de Stanford. Menos de 24 horas han pasado. Menos de 24 horas. Cuando llegamos ahí, pues llega el turno de tarde, se produce el cambio a las 6 de la tarde, ¿vale? Algo más de 24 horas llevamos. A las 6 de la tarde, este recluso Doug, el 8612, intenta fugarse, quitando la cerradura de otra celda. Después de haber dicho a todos que no se puede salir de allí, pues claro, la forma de salir, pues va a ser que es esta. Pierde el control absolutamente, intenta escapar, se aleja de los guardias, va hacia la cámara, intenta la cámara que estaba cubierta con unas gasas que no se veían en la estancia, va hacia ella, le detienen, le agarran, le ponen en el hoyo. Los guardias también reaccionan de una forma que debieron de agravar con mucho la situación, que es que le ponen en el hoyo, le encierran al suelo y con las porras empiezan a golpear una y otra vez el armario con insistencia. Esta persona que había tenido varios amagos de crisis, esta persona que en momentos parecía que no podía soportar aquello, intenta fugarse después de haber hablado con Zimbardo y lo que hacen es que le meten en el hoyo de la prisión y empiezan a generar un ruido ensordecedor en un espacio de 1 metro cuadrado sin luz a esta persona que está aquí. Y todo esto con el beneplácito de un profesor de psicología. De un profesor de psicología que, por cierto, había actuado en diversos actos de repulsa contra la guerra de Vietnam, había colaborado con asociaciones estudiantiles, realmente sí. Madre mía. Siguen los recuentos, la vida de prisión sigue, pero nuestro preso 8612 toca fondo. Le da una crisis, empieza a no soportar o dice que no soporta la media que tenía en el pelo, que no soporta la ropa, que no hay derecho, que no puede, que intentan calmarle, no parece que haya forma. El subdirector, uno de los colaboradores, intenta calmarle, no puede de ninguna forma. Uno de los colaboradores que había salido en aquel momento, no siempre están, por supuesto, todos los experimentadores se van turnando. Cuando llega y ve las grabaciones decide que hay ahí un problema y se entrevista con él. Y empieza a dudar si sacarle o no del experimento, porque parece que la situación es peligrosa. Realmente lo que dudan es de si por un casual estuviera fingiendo. En algún momento, cuando en estas notas que decíamos antes que tomaron después del experimento a los presos que habían actuado, él dice que hubo un momento en el que se le ocurrió fingir, hubo un momento en el que no, y que al final no sabía que estaba fingiendo y que no, que realmente no sabía bien lo que le pasaba ni cómo estaba. Eso es lo que decía el recluso. Pero bueno, esta gente pues llama a la novia del recluso para que venga a recogerle.
y se lo lleve. Y este recluso abandona la prisión. El fuerte que iba a aguantar el revolucionario es el primero que cae. Abandona la prisión de Stanford. El que más tenía que perder es el primero que cae. Y otra cosa que me llama mucho la atención, y es algo que vemos en el día a día, la importancia de la impresión del que llega de fuera. O sea, un ejemplo muy tonto, si tú estás en una habitación donde hay una fuga de gas, tú no hueles el gas, pero viene una persona de fuera y nada más llegar se da cuenta de que hay gas. Sí, esto aquí es una cosa brutal. Esto ha pasado porque ha llegado este colaborador que estaba un tiempo fuera y al llegar ha visto el shock de la situación. Bueno, en este caso esto lo veremos, lo que dices lo veremos representado en otras ocasiones de una forma más fuerte, porque de hecho este preso habrá que sustituirle. Veremos cómo se enfrenta una persona de nuevas al choque de la presión. En este caso realmente la cosa es que la situación, si no se les hubiera pasado por la cabeza a los experimentadores que esta persona estuviera fingiendo, la habrían sacado bastante antes. Realmente todos se dieron cuenta de que allí algo raro pasaba. Sí es verdad que el venir de fuera te permite decir, vaya, no está fingiendo, pero incluso esta persona que venía de fuera dudaba si fingía o no, dudó si sacarlo o no. Pero también tenía la presión grupal de todos sus compañeros diciendo que está fingiendo. Bueno, él es el subdirector del experimento, él puede más o menos decidir. Finalmente toma esa decisión, Zimbardo por supuesto la aprueba. De alguna forma todos llegan al acuerdo de que hay que sacarle. Zimbardo y sus colaboradores analizan un poco qué es lo que ha pasado. Y lo analizan de alguna forma un poco como tú lo has hecho. Lo analizan de la forma en la que seguramente todos nosotros lo haríamos, ¿no? Escogen y dicen, pues vaya, lo que ha debido suceder es que esta persona muy probablemente fuera más sensible, más débil que el resto. De alguna forma esta persona ha podido soportar menos presión que todos los demás. De alguna forma, en algún proceso de selección, hemos cogido a alguien que pensamos que podría aguantar esto y nos hemos debido equivocar. Esta persona no estaba bien. Esta es un poco la conclusión a la que ellos llegan. Pero a mí esa conclusión me parece que dice muchísimo de los experimentadores, si me explico. O sea, la conclusión de esa idea, la conclusión de esa conclusión es: no, nosotros no hemos actuado mal durante el experimento, es que nos equivocamos a meter a la persona. Es que de hecho la conclusión es absolutamente irónica, porque estos experimentadores son psicólogos sociales. Claro. Y ellos lo que han hecho es hacer un experimento para demostrar que las circunstancias afectan muchísimo a las personas. Pues ya lo están viendo. Y en el mero instante en el que esto sucede, ¿qué es lo que hacen? Decir que no son las circunstancias, sino que es la disposición de las personas lo que ha fallado. Madre mía, con los psicólogos. Es decir, en ese mismo instante lo que sucede es que yo he montado un experimento para demostrar cuantísimo afectan las circunstancias en las personas, y cuando una persona se ve afectada por las circunstancias, digo que es que la persona está mal. Por supuesto, con el tiempo se dan cuenta de su error. Pero esto es lo primero que ellos ven. Que es que han perdido hasta el norte del por qué estaban haciendo esto. O de alguna forma tienen esta mentalidad puesta, que hay que decir que es una mentalidad que está muy instaurada, ¿eh? Y que habría que ver qué parte hay de cada cosa, de situación y de persona. Esto, por supuesto, es discutible en todos los niveles. Pero es que estamos llegando a una situación absurda en la que se está prolongando en el tiempo esto que llamamos experimento, y se está prolongando en el tiempo sin ningún sentido, porque ya se está demostrando, o sea, el experimento ya estaba dando frutos. El objetivo del experimento empezaba a manifestarse, y cuando se ha empezado a manifestar, lo que he hecho es quitarlo de en medio, porque es que parece que esto va a acabar. No, bueno, eso sí, claro, tenían miedo de que se pusiera en riesgo el experimento, que tenían 15 días de experimento y el primer día se me va alguien, no lo tenían previsto, no tenían un protocolo de actuación en este caso, ni muchísimo menos. Nadie pensaba que esto fuera a pasar. Pero sí resulta, y hay que tener muy en cuenta esto, es decir, cómo es posible que esas personas, que incluso esas personas que están buscando cómo la situación está sobre la disposición personal a la hora de influir en según qué circunstancias o según qué ambientes, incluso esas personas lo primero que hagan es decir, la persona está mal.